El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gran gusto poder saludarle en esta noche del 12 de enero del año 2017. Creo que es un año que todos ustedes tienen grandes retos, grandes sueños. Y ya me imagino todos los padres de familia esta semana han iniciado con el corre-corre de la inscripción de sus hijos en las diferentes escuelas, colegios, para poder iniciar el ciclo escolar. Sabemos que el lunes 16, en el programa anterior, tuvimos en este escenario al ministro de Educación, donde nos contaba que este lunes 16 pues inician las clases formalmente en todo el país. Así que si usted no ha llevado a sus hijos a inscribirlos y a preparar todas las mochilas, porque pues hay mucho que hacer, no es solo el ir, inscribirlos, sino también viene el listado de útiles que hay que ir, comprar y después el papel lustre y pues las mamás sin duda alguna ahí a la par de sus hijos forrando los cuadernos, etiquetando los nombres de los cursos, actividades bonitas sin duda alguna, que es lo que da inicio formalmente a este ciclo escolar, pues donde los niños tendrán que ir con toda esa motivación para poder iniciar y prepararse, porque sin duda alguna es responsabilidad de los padres de familia pues inculcarle a sus hijos y hacerles ver que ellos son el futuro de este hermoso país. Así que por favor, padres de familia, usted no tiene que dejar pasar estos días sin cumplir con este compromiso para poder hacer que nuestros hijos vayan motivados e inicien este ciclo escolar. Ese creo que es la gran actividad que todos en todo el país nos toca hacer durante estos primeros días. Luego pues hay noticias lamentables durante estos últimos 4 o 5 días, pues en todos los medios de comunicación se estuvo hablando sobre la tragedia lamentable en el volcán Acatenango, donde un grupo pues de escaladores, que me imagino no primera vez, que hay muchas personas que les gusta este deporte de poder subir a la cúspide de volcanes y poder observar esos amaneceres pues espectaculares, pues quisieron hacerlo y se fueron con todo ese deseo de poder ir y observar el amanecer de este domingo. Lamentablemente pues no corroboraron el clima o no se esperaban lo que iba a acontecer en ese amanecer, donde les tocó lluvia y viento y de verdad mucho frío. Según las noticias, ellos según el pronóstico creían que iban a estar a 7 grados centígrados y pasó al contrario, estuvieron dentro de 7 a 10 grados pero bajo cero, donde escuchamos el relato de algunos de los sobrevivientes donde narra lo que les tocó vivir cuando después de las 10 de la noche inició el viento, la lluvia y pues se empapó toda la ropa que ellos llevaban y tuvieron que algunos empezar a descender y todo lo que pasó y pues eso concluyó en esa tragedia de esos 6 jóvenes guatemaltecos que perdieron la vida lamentablemente. Por supuesto que pues les enviamos un saludo y un abrazo a todas esas familias que hoy están de luto y pues sin duda alguna es triste y frustrante sin duda alguna el poder perder a un ser querido, pero debemos darle gracias a Dios por todo lo que pasa. Nada se mueve en este mundo si no es ni el árbol, ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios, así que fortaleza para todas esas familias que han perdido algún ser querido, es parte de lo que nos toca vivir, pero el reto es grande y tenemos mucho por qué vivir, así que de verdad nos solidarizamos con todas esas familias que perdieron a esos jóvenes que de una u otra forma pues tenían muchos sueños por qué vivir. Aparte de eso, pues hoy dentro de las noticias en estos últimos días también hemos estado viendo por un lado el discurso casi de despedida del presidente Obama,
muy emotivo, se despide de toda la población norteamericana y por supuesto de todo el continente, porque pues sabemos que Estados Unidos es un país que influye a nivel mundial, y también el discurso del presidente electo, donde ratifica algunas cosas que ha hablado durante su campaña, una de ellas donde vuelve a ratificar la construcción del muro y que los mexicanos pues pagarán sobre esto. Tendremos que ver, esperemos que sea una buena parte que tenga que ver con el discurso de campaña y otra pues ya el papel que tiene que jugar Donald Trump como presidente, porque un presidente pues tiene que ser el presidente de la unidad, donde tenga que velar por todos los que viven en ese país norteamericano que influye por supuesto por todos los muchos países del mundo que tienen a personas viviendo en ese país norteamericano. Y por el otro lado, pues toda la atención enfocada en el primer año de gobierno del presidente Jimmy Morales, que se ha venido hablando, mucho estuvo hablándose en las redes sociales cuando le preguntan al hermano del presidente de que cómo califica el primer año, y él pues dice que es un 15 sobre 10, pues muchas críticas sobre eso, porque todos sabemos que ha sido un año, por supuesto, difícil, porque no podemos decir que el presidente Jimmy Morales recibe un país con todas las cosas positivas. Había muchas cosas que había que corregir, sin duda alguna, pero creo que es un atrevimiento del hermano del presidente hacer esta calificación cuando para esas respuestas. Primero, él, por ser el hermano del presidente, pues creo que no puede ser objetivo para dar una calificación. Creo que debió de abstenerse y debió de haber dicho que el presidente ha hecho el mejor de sus esfuerzos, pero no dar una calificación. Después de eso, pues hay muchas páginas, muchos comentarios en redes sociales esperando. Algunos de ellos pues, califican, por un lado, que el presidente recibe un país con mucho problema de corrupción, con una crisis, y que el presidente ha tratado de hacer lo mejor que puede para ir haciendo que esto avance. Por otro lado, hay muchos guatemaltecos que de verdad le critican seriamente porque inicia un trabajo de gobierno sin un plan de gobierno serio, con ejes que marquen de verdad el trabajo que pretende hacer, y entonces pues muchos creen que los ministros han estado haciendo su esfuerzo, cada quien en donde le toca hacer, pero sin una dirección clara del presidente. Y todo eso pues son los comentarios que han estado rondando en este momento, y pues nosotros esta noche estaremos haciendo esa evaluación de los primeros 365 días de gobierno del presidente Jimmy Morales, que él mismo califica que es un 8 sobre 10. Y por supuesto quisiéramos saber su opinión. Vamos a estar trasladando sus comentarios en la pantalla para que este programa no lo hagamos solo nosotros, sino que sea un programa que sea pues interactuado con sus comentarios y lo que nosotros podamos analizar acá. Así que gracias por permitirnos estar en la intimidad de su hogar. Esperamos que estos 40 minutos que quedan de este programa podamos primeros 300. Así que bienvenido, buenas noches. VEA Canal, la televisión 100% guatemalteca, llega a ustedes gracias a su empresa de cable. Nuestra señal puede ser bajada desde el satélite SatMex 5 con las coordenadas FS 3/4, frecuencia de bajada 3910.500, symbol rate 2500, polarización vertical y o horizontal. Esta señal llega a usted, amigo cablero, totalmente gratis. Para más información, llámenos al 2438-8126. Al 2438-8126. Recuerda, solicita VEA Canal en tu empresa de cable. VEA Canal, la verdadera televisión
100% guatemalteca. La vida es bella. Un programa de medicina natural y consejos para recuperar nuestra salud. Sintonízanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde y nuestra repetición los domingos a partir de las 3:30 de la tarde. Acá en Vea Canal, la televisión 100% guatemalteca. Hola, soy Pipo. Y al igual que a ti, me encanta dibujar. Cuando leo un libro, puedo hacerlo por horas. Imaginarme como que si realmente estoy allí. Lo que para ti pueden ser ruidos extraños, para mí es música. No a todos les gusta lo que hago. Piensan que no los escucho. Y siempre me regañan. Los ruidos comunes para ti me incomodan y me ponen triste. Lo que para ti es algo sin sentido, para mí es un mundo maravilloso lleno de color. Nadie quiere jugar conmigo porque les parezco extraño. Yo solo quiero que me entiendas. Yo solo quiero que conozcas mi mundo, el mundo de un niño con autismo. En este video hemos preparado una síntesis de lo que ha sido estos primeros 365 días, así que por favor lo invito a que me acompañe a verlo. Las elecciones generales celebradas en el año 2015 fueron inauditas y marcaron la historia de nuestro país. Bajo todo pronóstico y con el lema de ni corrupto ni ladrón, Jimmy Morales y Jafet Cabrera, binomio del partido político FCN, alcanzaron la presidencia y vicepresidencia en segunda vuelta contra Sandra Torres del partido UNE. El 14 de enero de 2016, Morales tomó posesión de la más alta magistratura de Guatemala. Hoy estamos a 2 días que se cumpla el primer año de su gestión y las opiniones y percepciones son variadas. Hay muchos que consideran que el presidente recibió un gobierno en la quiebra, desfinanciado, desordenado y sin rumbo. Esto ha dificultado que se perciban obras de gran impacto para la nación y consideran que el recién finalizado año de su gestión fue ordenar la casa y se guardan las esperanzas que en este nuevo año los resultados empiecen a ser mejores. Por otro lado, muchos consideran que la inexperiencia política de Jimmy y la falta de un verdadero plan de trabajo son las causas de que la sociedad no perciba un cambio en este primer año de su administración. Emergencia salud, lo más importante, educación y el fomento del desarrollo económico. Las opiniones son variadas. Es por eso que hoy en tu programa Realidades con Neri Rodas analizaremos objetivamente el primer año de la administración presidida por Jimmy Morales y cómo se visualiza este 2017 para el país. Gracias por continuar con nosotros. Lo invitamos por favor a que pueda dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales para que podamos hacer este programa entre ustedes y nosotros. Quiero presentarles a nuestra invitada de esta noche, la ingeniera María del Carmen Aceña, que ya en alguna oportunidad nos ha acompañado y pues que hoy va a estar
compartiendo con nosotros durante estos 30 minutos que nos quedan de programa. Bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y será un gusto compartir con ustedes los desafíos que tenemos como país. Muchas gracias. Es complicado, a veces hemos estado pues durante todos estos días que uno habla con las diferentes personas sobre cómo evaluar estos primeros 365 días. Lo decía al inicio del programa, es un poco complejo porque no puede uno solo irse por el lado negativo y decir que el presidente no tenía un plan de gobierno, sino que pues también tenemos que ser realistas, que recibe un país en crisis, copado de corrupción, y por supuesto la ventaja del presidente es que recibe un país también donde la mayoría de los guatemaltecos le da el aval para que él decida. Creo que esa gran oportunidad no la han tenido muchos presidentes, pero después de esos 365 días hay un momento en que en la espera de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay un momento en que ya los guatemaltecos también empiezan a exigir. Está bien, le doy el beneficio de la duda, pero también necesito pues una respuesta de qué ha estado pasando. Entonces, para iniciar, pues quisiéramos, desde su punto de vista, tenemos varios formas de poder ir analizando. Incluso Prensa Libre califica 14 puntos de las promesas de campaña y lo que ha cumplido, qué no ha cumplido, pero desde su punto de vista, ¿cómo deberíamos de arrancar? Por eso les decía, un año complejo de este presidente Guillermo Morales. Pues nosotros en el Centro de Investigación lo que hacemos es evaluar a los gobiernos en función de sus planes. Pocas personas conocen que el presidente sí tiene un plan que fue presentado por CGPLAN en febrero. Febrero del 2016. Exactamente, del 2016. Sin embargo, ese plan no se divulga como se debiera de haber divulgado y más se habla sobre el CATUM y este es un plan que se hace para los siguientes 4 años. Entonces, en este plan uno lo que puede ver es que sí están las prioridades claras, como por ejemplo la seguridad, la alimentación, el tema de la infraestructura, de la inversión, pero cuando uno ve lo que hace el gobierno, uno podría deducir de que no necesariamente se está siguiendo este plan. Y eso sí es muy complejo porque ¿cómo puede uno analizar un gobierno si no es en función de un plan? Correcto. ¿Verdad? De hecho, lo que está pasando es que la gente le empieza a poner calificaciones, la gente porque percibe una cosa del presidente o por lo que dijo el hermano del presidente, pero al final uno debiera de evaluar en función de lo que él se comprometió y cómo él ha ido cumpliendo a lo que se comprometió. Eso es nuestro primer punto. El segundo punto de evaluar un gobierno es cómo está la situación. Solo paréntesis, cuando usted menciona, porque muchos guatemaltecos desconocemos sobre ese plan que usted menciona que se presentó en febrero. Ese plan de verdad es un plan serio donde se tomaron el tiempo para poder evaluar realmente prioridades y cómo hacerlo, porque una cosa es señalar estamos mal en el tema de salud, en seguridad, sí, pero el cómo hacerlo y las acciones reales de cómo resolverlos. ¿Está eso plasmado en ese plan? Está técnicamente bien hecho. Lo que yo considero es que es un plan que se hizo en un gabinete en CGPLAN y no fue compartido con muchos de los ministros. Y entonces es complejo porque al final los guatemaltecos sí optamos, como pude ver al principio en el video, por una persona que no tuviera experiencia política porque no queríamos más de lo mismo que eran los políticos corruptos. Entonces optamos por una persona sin experiencia. Sin embargo, ya el presidente tiene un año. Claro. Entonces ahorita lo que debiéramos nosotros de exigirle al presidente es que realmente revele sus 5 metas más importantes y que todo el gabinete converja hacia esas 5 metas, porque de lo contrario lo que pasa es que cada uno de los ministros actúa por su lado y lo que uno no ve es políticas públicas que estén encadenadas, que estén en una visión y que el país tenga un rumbo. Esa es la percepción de muchos guatemaltecos, que los ministros están tratando de sacar el barco adelante, pero cada quien por su lado, no hay una dirección real. Entonces, mire, hay poco equipo. Tal vez hay muchas estrellas y a veces usted lo que necesita es uno. Correcto. ¿Verdad? Usted necesita un Messi, necesita un Ronaldo, pero cuando todos son estrellas, entonces también es complicado. O cuando ya nadie quiere brillar, porque también la situación política es compleja. Sí. Cuando uno ve la ejecución presupuestaria, ellos dicen ejecutamos el 92%, pero cuando uno ve los ministerios que tenían que hacer inversiones, ejecutaron muy poco, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo o el Ministerio de Comunicaciones. Sí.
Entonces también ahí hay que analizar no solo al presidente Morales, también hay que ver la dinámica que pasó en los otros dos órganos del Estado. Por ejemplo, en el Congreso, que tenemos un Congreso que estaba prácticamente muerto y de repente hay toda una renovación del Congreso, en el sentido de que hay una apertura, hay una nueva ley interna, hay una nueva ley de servicio civil y de repente el Congreso empieza a tener más dinamismo que el propio Ejecutivo. Sí. Pero también tenemos un organismo judicial que tiene serios problemas y señalamientos de corrupción. Entonces, el gobierno al final lo debe de liderar el presidente, pero también tenemos que hacer análisis del primer año en su conjunto de lo que es el gobierno en sus tres órganos del Estado. Claro. Ahora, ¿cómo poder uno, por eso lo que yo le decía al principio, que muchos desconocemos un plan? Y usted misma decía que es difícil evaluar cuando no sé sobre qué evaluar. Correcto. Ahora, si no hubo socialización de ese plan y si de repente ni los mismos ministros tenían claro cuál es la ruta y no hay ese líder que de verdad esté revisando los cumplimientos, o sea, los objetivos, porque un presidente, independientemente, yo siempre he criticado en este programa, que yo estoy de acuerdo que el presidente Jimmy Morales de repente ni sabía él que fuera a ser el presidente, pero de repente y aparece ya como presidente. Pero en ese momento él tiene que sentarse y saber en qué papel está y tiene que cierto tiempo para poder reaccionar. Ahora, el problema es que muchas personas ven que pasa el tiempo y no aparece esa persona que tenga que tomar el liderazgo y poder decir, independientemente si existía un plan o no, pero revisar los compromisos que ya existen, pues por eso es de que muchas personas acá hemos criticado, usted mencionaba el tema del Ministerio de Comunicaciones, cuando uno sale al interior, la red vial totalmente deshecha. Entonces, ¿en qué momento aparece el liderazgo del presidente y de sentar al ministro y decir, bueno, haya o no haya plan, pero esto sí hay porque los recursos de una u otra forma han llegado, porque la recaudación ha llegado? Entonces, ¿en qué momento ha aparecido el presidente? Pues mire, yo lo que considero es que él era una persona sin experiencia política y eso es complejo. Tal vez tenía experiencia de trabajar con equipos, pero de otro tipo, ¿verdad? Sí. Estos son equipos políticos, es supuesto, más complicado. Por supuesto. Él hizo todo un sistema de reclutamiento de sus ministros, pero no así de sus viceministros. Muchos de los viceministros venían del partido o de promesas de campaña. Entonces, solo integrar los equipos en cada ministerio es complejo. Y el no darle la libertad a cada ministro de elegir a sus viceministros, de hacerlos responsables de los resultados, es otro desafío. Y le voy a dar un ejemplo, salud. ¿Verdad? En salud llega un ministro, llegan unos viceministros y al final terminan pues renovando al ministro, cuando era uno de los 5 temas de campaña del presidente, que era la nutrición. Y entonces se inicia con otro ministerio, posiblemente un equipo muy capaz, pero personas que también están ajenas al presidente. Claro. Entonces, es como empezar de nuevo. Luego, la otra promesa de campaña, que era educación, pues ahí se ha mantenido, digamos, el ministro, una persona que tiene mucha experiencia, y ahorita este año lo que le toca al ministro es como innovar, lograr mayor cobertura, cobertura en la educación secundaria, que realmente se ha quedado destacado, y vamos a ver qué tanto innova. Y luego tenemos seguridad, que en el sentido de equipo, vemos un equipo más integrado, que la mayoría de ellos ya habían trabajado en conjunto, que tienen metas concretas. Por ejemplo, tienen una meta que se ha establecido el ministro, de bajar la tasa de homicidios de un 29 a un 23 por 100,000 habitantes. Claro. Y de hecho, este año nosotros podemos ver que hubo una baja. Entonces, ahí le podemos dar un buen punto al gobierno, pero tiene una meta concreta y tiene estrategias para lograr esa meta. Claro. Y también empieza todo un sistema de modernización del sistema penitenciario, que también se ve con una buena, digamos, con una buena perspectiva, porque no había una propuesta en campaña de qué hacer con el sistema penitenciario. Esos eran los 3 pilares del presidente. Y luego teníamos otro tema que era bien importante, que es cero tolerancia de la corrupción. Y en ese sentido me gustaría hablar en el siguiente segmento de cómo realmente ese tema no se ha abordado de manera correcta en el Ejecutivo. Ok, muchas gracias. Y usted que está en su casa, por favor, le rogamos nos pueda dejar sus comentarios. En el siguiente segmento, pues vamos a hablar un poco sobre lo que ya se comentaba de cero tolerancia a la corrupción y algunas otras promesas de campaña que el presidente hizo y que aún está en deuda. Así que por favor no se vayan.
Muchos son los problemas que deben resolver los alcaldes conjuntamente con su corporación. Proliferación de basureros, escasez de agua, ventas callejeras, contaminación, transporte, desorden urbano y otros. Corporación Municipal, por Vea Canal, los jueves a las 14:15 y sábados a las 18:15. Volver a empezar nunca es fácil. Recuperar lo que nos quitaron ha sido una tarea ardua, pero a pesar de las dificultades, seguimos creyendo que una mejor vida para todos los guatemaltecos es posible. Más de 1.125 millones ahorrados en gastos no esenciales que fueron destinados a la salud, educación y fortalecimiento del sector justicia. Con la discusión del presupuesto abierto, todos los sectores de la sociedad fueron incluidos por primera vez para la elaboración del presupuesto de la nación. Hace un año Guatemala volvió a empezar. Gobierno de la República de Guatemala. Gracias por continuar con nosotros y por favor le pedimos nos pueda dejar sus comentarios en nuestras redes sociales y por supuesto vamos a estar compartiéndolos, algunos vamos a leerlos directamente y algunos otros los vamos a compartir en la pantalla. En el segmento anterior nos quedamos en que Prensa Libre hizo un análisis sobre qué es lo que ha cumplido y qué es lo que ha quedado en deuda. Por ejemplo, él formalmente mencionó en el tema de impuestos que no iban a haber más impuestos. Hicieron una propuesta ahí que luego tuvieron que retirar porque realmente no la habían trabajado pues seriamente. Siguen trabajando una propuesta, o sea que el tema de impuestos al parecer va y eso es algo de lo que él había dicho que pues no iba a hacer. Otra de las cosas que habló fue de incrementar la cantidad de agentes de la PNC, aún está en deuda del poderlo hacer. En el tema de la reestructuración de la SAT, creo que es como cumplido, más no sé si de verdad es la mano de él o es las personas que han colocado en la institución que han sacado el trabajo adelante. El tema de austeridad, que creo que también está en deuda. Respetar el periodo de la fiscal y el apoyo a la CICI, creo que eso pues va caminando, hay algunas cosas que se pueden discutir ahí. Disminuir la desnutrición creo que también está en deuda porque al día de hoy el 80%, según el Ministerio de Salud, el 80% de los niños están en desnutrición, según el Ministerio de Salud. Respetar la autonomía y la separación de los poderes también está en deuda. No tolerar la corrupción, en deuda, según la calificación que hace Prensa Libre. Crecer un 6% en el tema economía, también no lo logró. No aceptar diputados tránsfugas, inicia con 11, hoy 37, con la mayoría de tránsfugas. Revisar el pacto colectivo, igual también está en deuda. Entonces, si hacemos pues, un análisis con respecto a esto que hace Prensa Libre, pues sin duda alguna sale con números rojos. Según el análisis que ustedes hacen puntualmente, ¿cómo pudiéramos hacer esto para poder? Miren, nosotros lo hicimos en base a estas 5 promesas de campaña, ¿verdad? Que son educación, salud, seguridad, cero tolerancia a la corrupción y el tema de la generación de empleo. Lo que yo le decía en el tema de cero tolerancia a la corrupción, sí, nosotros lo que analizamos es que no ha habido una estrategia de apertura ni de acceso a la información como por ejemplo la tuvo el Congreso de la República. O sea, el presidente debería de tener al día de hoy toda la planilla publicada porque el verdadero meollo de la corrupción está en plazas fantasmas, en personas que no existen, en gente que no trabaja, porque por ejemplo en el Ministerio de Educación cuando nosotros estuvimos hace 10 años habían 90,000 maestros, ahora hay 150,000. La pregunta es... No es que haya más cobertura, no es que haya mejor... todo lo contrario. Claro. Entonces,
¿dónde están esos 60,000 maestros, por ejemplo? Entonces, creo que acciones concretas, se podría hacer un censo rápido de todos los empleados públicos, publicarlo en sus páginas y ya la población empezará a hacer cruces de gente y creo que no ha habido realmente una estrategia contra la corrupción, aunque él siempre dice que él no es ni corrupto ni ladrón, porque era su lema de campaña. Entonces, en ese sentido, pues había problemas con el Ministerio de Salud, se renovó y así algunos casos aislados que se han cambiado viceministros, pero creo que le falta más firmeza en ese tema. Y en el tema de empleo realmente es complicado. El análisis que hace el CIEN en el tema de generación de empleo y crecimiento económico es que con tanto problema que tenemos de persecución, de temas mediáticos, de poca certeza jurídica, eso ya está influyendo en que la gente invierta en Guatemala y se generen empleos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, lo que pasó ayer. Ayer empezó la noticia de la magistrada Stalin desde como las 10 de la mañana y eran las 10 de la noche y seguíamos hablando del tema. Y eso lo están percibiendo todos a nivel mundial, porque con las redes sociales todo el mundo lo está viendo. Ahora, ¿a quién le está haciendo daño eso? Le está haciendo daño al país. Por supuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de, a pesar de que hayan temas mediáticos, seguir con una agenda que realmente desarrolle al país. Porque según una encuesta que yo vi hace más o menos unos 6 meses, la población lo que decía es que el país estaba estancado y que había muy poca confianza a las instituciones del Estado. O sea, la gente estaba confiando en la CICIG y en el Ministerio Público, pero la CICIG y el Ministerio Público nos van a ayudar a combatir toda la delincuencia y la corrupción, pero el crecimiento económico no se va a dar si no hacemos otro esfuerzo, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este primer año el presidente tomó experiencia, tiene muy buenos ministros, algunos pueden mejorar, otros son muy buenos, pero lo que usted había mencionado, tienen que trabajar en equipo, ponerse unas metas claras y tener un rumbo y comunicar ese rumbo, porque el problema es que la gente dice no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué país queremos y al final las percepciones eran hace 1 año y medio de que realmente le podíamos dar vuelta al país de un día para otro y no, cambiar un país lleva un proceso. Ahora el punto es que vayamos en el camino correcto y no nos estanquemos y mucho menos ir para atrás. Claro, ahora, usted dice que pues para poder cambiar el país no va a ser de un año para otro, totalmente de acuerdo. Pero uno a veces espera acciones concretas e inmediatas. Por ejemplo, cuando uno ve, hoy justamente estábamos reunidos con algunas personas de Alta Verapaz, uno de los departamentos pues, más complicados en el tema de desnutrición. Y la desnutrición no es solo ir a ver el niño y ya que vamos a darle esto y recuperarlo a él, no, atrás de eso hay un problema serio. Es porque los padres de familia no tienen de qué sobrevivir, o sea, no tienen un empleo, no tienen cómo producir allá en el interior para poder salir adelante, no tienen una vivienda, no tienen carreteras adecuadas, o sea, hay muchas cosas alrededor de eso. Y entonces ahí es donde uno dice, por eso es de que yo decía, le comentaba en el segmento anterior, de que una cosa es el que yo no tengo el rumbo claro, pero otra cosa es el ya estar sentado y darme cuenta de qué es lo que pasa. En alguna oportunidad hicimos un análisis sobre algunas cantidades de dinero que están distribuidas en 5 ministerios que uno no le ve cara. Por ejemplo, en el tema del Ministerio de Agricultura, que se gasta una buena cantidad de dinero el año que pasó en darle un cupón a un agricultor de 200 quetzales, que al final no saben ni en qué lo invierten, que a veces cambian con un saco de fertilizante o no, que ese saco de fertilizante no le soluciona el problema. O sea, y no puedo yo quedarme como presidente ver esa situación que realmente no estoy solucionando el problema. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que de verdad se den cuenta? Y aunque sea en un 10%, pero que ya haya un rumbo real de estos problemas. Pues mire, yo lo veo desde 3 puntos de vista. Uno es que no se puede gobernar con un Congreso que le hace todo el tiempo la competencia. Y aunque no lo pensemos así, al final ganó el presidente Morales, pero estuvo gobernando la UNE. Sí. ¿Por qué? Porque de parte del Congreso ellos tenían la Comisión de Finanzas y lo que nosotros vimos con la reforma fiscal fallida fue una solicitud
que hizo la UNE desde el Congreso para apoyar al presidente, y a la hora de ver que no había una consenso, aprobación colectiva, sí, ellos mismos le dijeron al presidente que no lo iban a apoyar. Claro. Entonces también aquí yo le digo que es falta de experiencia política en el sentido de ver que al final usted tiene a todo el pueblo a su lado, y entonces él lo que hace es que reacciona y terminan, pues vamos a ver qué pasa este año, ¿verdad? Tomando la junta directiva y haciendo toda una estrategia de tener diputados que ni siquiera pertenecían al partido. Entonces, su reacción fue política, no fue una reacción operativa. Claro. Y yo le voy a decir que sí considero que hay poca innovación. Este gobierno no ha innovado nada. Claro. Y sí necesitamos esa chispa de innovación para hacer cambios e inspirar gente. Ok, muchas gracias. Y a usted también gracias por estar con nosotros, esperamos sus comentarios. Vamos al último corte y cuando regresemos pues vamos a hablar sobre algunas sugerencias, creo yo, por lo menos desde nuestro punto de vista, cuáles deberían de ser las acciones inmediatas que se deberían de tomar para poderle dar respuesta a los guatemaltecos. Amigo cablero, este espacio es para usted. A través de los años, el papel de las empresas de cable para la transmisión de nuestro canal es cada vez más importante. La democracia guatemalteca merece saber la verdad, merece ser culturizada, pero más importante es ser informada por una opinión 100% transparente en los diversos papeles que hoy en día forman la coyuntura nacional del país. Y es por eso que hoy les damos las gracias. Gracias, hermanos empresarios cableros que hoy hacen este tan impresionante aporte para la libre emisión del pensamiento. Vea Canal, la verdadera televisión 100% guatemalteca. Gracias por continuar con nosotros y agradecemos también todos los comentarios que hemos estado compartiendo en la pantalla. Por favor, usted no se quede con el deseo y compártanos lo que piensa sobre los primeros 365 días del presidente Jimmy Morales. Pero así como nosotros, también hay muchos guatemaltecos que quieren dar su opinión, así que acompáñenme por favor al segmento de opinión. A que trabajaran lo más honrado posible que fuera. Hay que poner más énfasis en el tema de la violencia y que se ponga a trabajar. Guatemala necesita mucha ayuda y que haga lo posible para ayudar a toda la población. Que hay que tomar las cuestiones con responsabilidad. No sé quién es. Que velara más por el pueblo. Deben de hacer algo por el país, no solo llegar a ver sus intereses personales. Porque solo llegan a perder el tiempo y no se ve nada claro que hagan algo por Guatemala o por cada distrito que supuestamente están ellos representando, ¿verdad? Que legisle bien, que no sea corrupto, que no sea ladrón como lo han sido todos y que ponga las cosas en su lugar. Como pudimos observar, pues muchos guatemaltecos tienen la esperanza y siguen confiando en el presidente. Están cansados, por supuesto, de corrupción y de tantas cosas que han pasado y pues le siguen dando el beneficio de la duda. Y creo que este 2017 será su año decisivo. Como lo escuchamos, yo creo que de verdad, y ya lo usted comentaba en el segmento anterior, fue un año, digamos, de aprendizaje. Pero si el 2017 de verdad no vemos las acciones reales, 2018 ya la mayoría otra vez va a estar pensando en campaña y como que si se desconectan realmente de responder a las necesidades del país. Como en estos últimos minutos, porque al final no se trata solo de criticar, porque hay algunos logros, por ejemplo, podemos hablar que se ha mejorado la recaudación, no podemos ser ciegos también a eso. También hay una reducción en el tema de homicidios del 29.54 al 27.31.
se ha tenido un mejor abastecimiento en el tema de hospitales, no lo necesario, pero se ha mejorado, o sea, han habido algunas cosas también positivas, entonces no puede uno también solo ver la parte negativa. Pero ¿qué se debería de hacer realmente para poder responder a lo que los guatemaltecos necesitan? Mire, yo lo que recomendaría es que el presidente deje la parte operativa y crea un equipo de gente que haga innovaciones y que su equipo operativo mejore la situación operativa del país. ¿Qué significa eso? Abastecer el hospital, que la refacción llegue en tiempo, pero hay cosas estratégicas que tienen que ser como modernización del Estado. ¿Cómo modernizo yo el recurso humano? ¿Cómo logro yo hacer una nueva ley de contrataciones que no me impida inversión? ¿Cómo logro yo poner a Guatemala en lo mejor del mundo y que ya no solo salgan cosas de corrupción y de que los magistrados y que los diputados son unos corruptos? O sea, que este último año eso ha sido la nota, todos los titulares de siempre. Eso ya llegó al mundo. Sí, claro. Y la gente no quiere oír nada más de Guatemala corrupción, porque eso ya es una página que le dimos vuelta al libro. Entonces, mi recomendación es que tenga dos equipos, un equipo que sea el innovador, el motivador, el modernizador, el que inspire y que él sea el que dirija a este grupo inspirador. Y por el otro lado, un equipo operativo que sea dirigido por el vicepresidente, que como bien la Constitución dice, le compete. Y lo que queremos al presidente Morales de verdad es una oportunidad para Guatemala de hacer una transformación. El pueblo quiere cambios y nunca pensamos que iba a pasar lo que pasó en los últimos 2 años. Entonces, demos un salto cualitativo en materia de cambios de modernización del Estado, porque de lo contrario es más de lo mismo, y en política más de lo mismo es peor de lo mismo. Claro, hay muchas veces, por ejemplo, en este año hemos visto que en los momentos de crisis el presidente no ha estado. O sea, no sé si por estrategia o por casualidad o por coincidencia, pues él ha estado en el exterior cuando acá los problemas han estado serios, el tema que está involucrado su hijo, su hermano, o sea, hay cosas que le han ido haciendo daño, y por eso es de que lo que usted mencionaba, parar un poco del tema operativo, el salir a inaugurar cositas insignificantes como para poder salir en los medios, como que si tiene que dejar ya eso por un lado y sentarse seriamente a dirigir el gabinete, que como usted mencionó, hay muchos profesionales, creo, con mucha capacidad, pero si no se tiene el rumbo claro, pues cada quien va a seguir por su lado. Innovación. Yo creo que Guatemala dejó de innovar, y al no innovar no nos hace pensar, soñar e ilusionarnos. Claro. O sea, lo que nosotros vivimos en cambiar un gobierno, tener otro gobierno y después ir a votar al político tradicional, es un mensaje, pero lo que queremos es un presidente activo, un presidente innovador, un presidente soñador y un presidente que ya no se queje, sino que inspire, porque al final oír a un presidente que se siente prácticamente derrotado es preocupante. Ahora, en materia de gobierno abierto, en materia de parlamento abierto, eso es un avance. Claro. Entonces, no es que sea un pésimo año, pero podría ser mejor. Y los próximos 3 años pueden ser mucho mejor si se hacen los cambios y se toma ese rumbo que todos queremos. Y él toma el compromiso. Ok, de verdad le agradecemos mucho por estos minutos que estuvo con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos fue porque pues hay mucho por hablar. Pero al final, pues en estos últimos 2 minutos que nos queda, quisiéramos sus palabras finales y conclusiones y sugerencias sobre lo que estamos hablando. Pues mire, yo creo que Guatemala es un país con mucho potencial y lo que tenemos que hacer es salir de la pesadilla. Sufrimos una pesadilla y ahorita lo que necesitamos es pensar el país de la eterna primavera, porque los países cuando pasan por estas primaveras políticas luego terminan en ciclos donde no se logran reinventar. Guatemala tiene la oportunidad de reinventarse y de reinventarse como lo mejor, como el corazón del mundo, como un país multicultural, un país que realmente logra superar la pobreza, y para eso necesitamos un nuevo modelo de desarrollo, necesitamos innovación, inspiración, traigamos a los mejores del mundo, que nos vengan a decir cómo combatir la desnutrición crónica, cómo aumentamos la cobertura de la educación, cómo usamos la tecnología para poder innovar y renovarnos, cómo generar empleo para
los 80,000 jóvenes que salen del bachillerato y los otros 100,000 que no estudian. Necesitamos a los mejores del mundo que nos digan cómo nos reinventamos y los mismos guatemaltecos tomar un nuevo papel en la historia de nuestro futuro. Excelente, muchas gracias, de verdad le agradecemos por este tiempo, creo que ha sido valiosísimo, y a usted que está en su casa, gracias por habernos permitido estar en la intimidad de su hogar estos minutos. Por supuesto, esperamos que el señor presidente en este año 2017 pues tome ese liderazgo que todos estamos esperando y que voltee a ver a todo el país. Tanta gente de verdad en extrema pobreza, esperando una oportunidad, esperando pues la presencia del Estado donde les ayude a salir adelante y a ir solucionando tanto problema. Sabemos que no es fácil, pero se debe de iniciar, y eso pues lo tiene que hacer el presidente, que es el líder de este país. Así que a usted que nos acompañó, de verdad muchas gracias. Estas son las realidades de los guatemaltecos. Pase usted muy buena noche.